¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los primeros. Hoy les ofrecemos sentarse un poquito, relajarse y abrir un buen libro. Acaba de salir a la venta el libro Bazán Frías, el Robin Hood tucumano. ¿Quién fue Bazán Frías? Estamos hablando de la historia de Tucumán y de la historia criminal específicamente de Tucumán. Bazán Frías, ladrón, presunto asesino, delincuente consagrado, pero también venerado por algunos y hasta sindicado como el hombre que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Quién fue en realidad este hombre que protagonizó una espectacular fuga de la cárcel, que se cargó, vaya a saber a cuántas personas? ¿Quién fue Bazán Frías? ¿Cómo fue la Tucumán de principios del siglo pasado? Todo eso le vamos a preguntar al autor del libro, Agustín Aro, licenciado en Historia. Agustín, primero te saludamos, pero también te preguntamos, sin más tapujos, ¿quién fue Bazán Frías? Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Efectivamente, en la portada de mi libro es entre signos de pregunta que se pone un Robin Hood tucumano. La idea de Bazán Frías como justiciero, a ver, nosotros como historiadores nos debemos a las fuentes. La idea del justiciero de Bazán es una cuestión popular, construida muy del boca a boca y construida muchas veces y sin querer queriendo, quizás en su momento con la ayuda de la prensa. Si lo catalogamos de cierta manera, podemos decir que Bazán fue un delincuente, efectivamente, fue un delincuente. No sé si inclusive decir asesino, porque hay ahí una cuestión en cuanto a prontuarios, en cuanto a acciones prontuariales que llevan a dudar muchas veces, inclusive si alguna vez fue asesino, a pesar de que las lenguas dicen que sí. Y la relación con el Gauchito Gil, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la santificación popular, que es un santo popular, es algo que está presente, pero eh, es muy tucumano y cada vez más perdido quizás el culto a Bazán Frías como santo, a diferencia del gauchito Gil, que es una cuestión más nacional, ¿no? Y en su momento en las investigaciones sí salió esta idea de que hace muchísimas décadas, bien asesinado Bazán, y por unas 3 décadas más o menos, el culto era muy grande, ¿sí? Pero en el último tiempo el culto fue bajando en intensidad y quedó como un culto de aquellas personas que tuvieran algún tipo de problema con la ley y para evitar para evitar un ingreso a comisaría, a cárcel o algún otro tipo de cuestión, se iba y se le pedía el favor para evitar eso, ¿no? Pero volvamos al título de tu libro, porque vos te preguntás si fue el Robin Hood tucumano, qué registro Sí. encontraste, qué testimonio de que él haya a todos los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, justamente lo que es el libro en sí trabaja mucho con una serie de conceptos, ¿no? Una serie de ideas que lo que trata de mostrar es cómo esa idea justamente del Robin Hood, en el caso de Bazán, es más bien una construcción que se da en vida y luego de su muerte, más que nada por ciertos hechos y ciertas palabritas que, por ejemplo, tiraban los diarios de la época en relación a Bazán y cómo eso impacta sobre la gente, sobre la opinión pública y cambia un poco la manera de pensar sobre esa figura. Y se va, luego de su muerte, van apareciendo esos dimes y diretes, ¿sí? Esos dichos de que Bazán trataba a todos por iguales, de que Bazán, pero son cuestiones orales, ¿sí? Son cuestiones orales que se rescatan inclusive en la prensa mucho más allá, prácticamente 10 años luego de su asesinato. Ideas de, o sea, testimonios así, fuentes que diga, Bazán Frías le robaba a los ricos para darle a los pobres, lo dejo en el tintero para que el curioso que se sume y quiera leer el libro. La época también, ¿no? Política, Sí, social, en la que Bazán, no el nacimiento, sino ya su comienzo de su carrera delictiva, por así decirlo, también es muy particular en el país, por lo menos. Un sí, gobierno catalogado como popular, el radicalismo, una fuerte reacción conservadora que terminaría en el golpe del año 30. La construcción de este mito de la clase baja tiene que ver con esa fuerte puja social que hay. sí, sí. Es más, justamente una parte del libro trabaja sobre esa idea de cómo es la visión que se da
en las partes de lo que hoy, del suburbio de San Miguel de Tucumán, de las afueras de San Miguel de Tucumán, sobre todo en la zona de Los Vázquez, digamos lo que hoy es Villa Alem, Villa Luján, ¿sí? Eh, un poco yo juego en el libro con esas imágenes que tira la prensa, ¿no? Algo muy particular que siempre me gusta rescatar y resaltar, como muchas veces las ideas o las percepciones, las imágenes que nosotros tenemos de lugares de riesgo, lugares de peligro, que las tenemos tan naturalizadas, son construcciones que vienen de años, de mucho tiempo. Y particularmente en este tiempo, en este momento de que el apogeo de Bazán, digamos, entre 1918 hasta su muerte en 1923, Tucumán, más allá del radicalismo a nivel nacional, Tucumán es un espacio muy convulsionado de lo político y social en lo que refiere al radicalismo. Tenemos dos gobernaciones radicales, las dos primeras gobernaciones radicales, sumamente críticas, con muchísimas crisis. La primera gobernación con dos intervenciones federales, inclusive. La segunda gobernación que también termina abruptamente. No por nada Tucumán inclusive es una de las primeras provincias en donde el radicalismo se separa, de acuerdo a los intereses internos propios donde el radicalismo se separa. Y eso marca, ¿no? Marca la agenda y marca la realidad tucumana de esa primera parte del siglo. Vos, estamos hablando de la prensa, ¿no? De los medios de Sí. comunicación. Me imagino que hay fuertes referencias a la Gaceta, al Centenario Diario. La pregunta es, la figura de Bazán Frías la toman en otras publicaciones. Recordemos que son épocas de fuertes movimientos anarquistas, comunistas. En la Argentina, no sé, desconozco en Tucumán, ¿aparecen referencias a Bazán Frías en otro tipo de publicaciones? ¿O es solamente una fijación que tienen los sectores más conservadores por la figura? Y mira, o sea, particularmente tuve la chance de ver y observar algunos periódicos anarquistas y no hay referencias a Bazán, que es algo que sí llama mucho la atención y sobre todo ahí cae la cuenta de uno pensar la idea del Robin Hood y esa cosa, si es así, ¿por qué no aparecen los diarios anarquistas de época y esas cosas, ¿no? Pero particularmente con la prensa que yo trabajé en este libro son con dos diarios, los dos diarios de mayor tirada en aquellos momentos, uno que era el diario El Orden y el otro el diario La Gaceta, uno más conservador, otro más radical, pero la perspectiva al momento de abordarlo Bazán es bastante similar, con mayor énfasis, con mayor hincapié en el orden, muy particular y ligado justamente a lo conservador, pero nuevamente, como decía antes, hay ahí un jueguito de palabras que yo lo tomo para encontrarle sentido a esta idea de el futuro Robin Hood. Contanos un poco de su vida, aunque brevemente, pero no vamos a spoilear el libro, pero contanos de su vida. ¿Cómo se inicia él en la actividad delictiva? Su paso por Villa Urquiza. Villa Urquiza es la cárcel, no sé si estaba inaugurada. No, ¿no? no. La anterior. Su fuga Sí, y su posterior. muerte. Bien. Bueno, la figura de Bazán, para mí, yo siempre si la tengo que definir, la defino como una figura muy mítica a día de hoy. Para mí es más bien un mito, porque es tanto lo que se habló sobre Bazán, tanto lo que se construyó, tanto lo que se dijo, que no es es difícil encontrar una historia, la historia de Bazán, fue difícil realizarla. Eh, y en este sentido podemos decir, bueno, que Bazán nace hacia finales del siglo XIX, hijo de padre ex policía, eh, que no era muy querido en el barrio, y que de acuerdo a la leyenda, bueno, Bazán tiene sus primeras entradas hacia 1915, 1916 en la comisaría por peleas callejeras, por el uso del cuchillo. A él le decían el manco, no particularmente porque le faltara alguna mano en sí, sino por unos cortes, por unas cicatrices que tenía él en sus dedos. Y la figura en sí, la figura histórica de Bazán aparece con un hecho muy puntual que está ahí desarrollado en el libro, que es alrededor de 1919, cuando Bazán Frías se tirotea con miembros del distrito militar, ahí en San Miguel, en las puertas del distrito militar, o sea, ni más ni menos. Y esa es la primera aparición pública grande, si se quiere. Y bueno, luego él termina
obviamente es encarcelado, sale libre por indulto, y luego nuevamente cae encarcelado por, lo pongamos entre comillas, un asesinato, por unas cuestiones, esto que decía hace un rato, del tema de prontuario, y de esa vuelta a la cárcel en la década del 20, para septiembre de 1922, él se fuga de la antigua cárcel, que no es la de Villa Urquiza, sino que es la cárcel, el espacio es donde hoy es la actual legislatura de la provincia. Él se escapa junto a un compinche, Martín Leiva, por la puerta principal de la cárcel. Una fuga que a todas luces es espectacular hasta el día de hoy, si uno se pone a pensar escaparse por la puerta principal de la cárcel. Al compinche lo agarran, a él no. En el interín fallece un oficial del cuerpo de bomberos, y bueno, Bazán Frías se fuga. Se tienen comentarios, se tienen nociones de dónde podía estar, con quién podía estar, hasta que, bueno, a comienzos de enero del año siguiente, en 1923, es asesinado él por la policía, ¿no? Sobre la tapia, sobre el paredón del cementerio del Oeste. Él actualmente está enterrado, él tiene una ermita ahí y está enterrado en el cementerio del Norte. Me hiciste referencia a homicidios, pero ¿hay en su legajo o hay noticias de robos? ¿Era un ladrón? Sí, de robos sí, de robos sí. Lo que sucede es que, bueno, hay unos trabajos de Arturo Álvarez Sosa y Páez de la Torre del año 69, en donde se habla, por ejemplo, de que Bazán Frías es el asesino de dos policías. Pero en esos dos hechos muy puntuales, eh, ¿qué es lo que sucede? No hay prontuario, las fichas prontuariales no dicen eso, e inclusive un diario dice una cosa, el orden dice una cosa, que el asesino es tal, y la Gaceta decía que el asesino era otro. O sea, no hay una cuestión clara, pero el tiempo, por algún motivo, le terminó metiendo a Bazán la culpa por esos dos asesinatos. Que pueden haber sucedido, haberlo realizado él, puede ser, pero a ciencia cierta, con papel en mano, no se sabe. ¿Tuvo hijos Bazán? ¿Hay descendientes de él en la actualidad? Bueno, hay una cuestión muy particular ahí. Hace un tiempo, cuando realizaba mis investigaciones, di con María de los Ángeles Guardia, que ella escribió una novela sobre la vida y muerte de Bazán, y ella me decía que ella era nieta de Bazán, que Bazán estuvo casado. ¿Qué dice la historia? Que la historia dice que una vez que Bazán empezó con sus tropelías, como se decía, la mujer desapareció de escena. Bueno, lo que comenta Mari Guardia es que no, nunca desapareció, y que inclusive al momento de su fallecimiento, su abuela era la mujer de Bazán, Elena Orellano, estaba embarazada de su madre, y, y estaba escondida en el cementerio del Oeste. Y bueno, esa es la supuesta descendencia, digamos, que podemos decir que existe de Bazán. Históricamente no hay nada probado, pero hay similitudes que asombran, eso sí podría decir. Agustín, me quedaría toda la tarde charlando con vos, que me anticipes el libro, pero no lo vamos a spoilear. No, espera, antes de decirme cómo lo podemos conseguir, yo le quiero contar a la gente que Agustín es un historiador o licenciado en historia. Licenciado en Historia, historiador. Licenciado en historia. Y que además de Bazán Frías, se especializa en la historia criminal de Tucumán. ¿A dónde te podemos leer? Pues yo tengo varias notas tuyas. Recomendame dónde podemos leer, algunas que no son de Bazán Frías, sino de otros hechos delictivos de la historia tucumana. Bueno, tengo algunas notas sobre la historia del crimen de Tucumán. Tengo algunas notas publicadas en el diario Tucumano, otras están publicadas en el diario Info Aguilares, y tengo mi serie audiovisual en mi canal de YouTube, se llama El Espacio Aro. Ahí hay una serie que se llama Crímenes y Criminales de Tucumán, donde desarrollo algunos hechos. Los últimos capítulos habían sido arrancando de Bazán, pero hay varios, llevo creo que 11 capítulos por ahí.
Pregunta Ahí, así como personal, porque vos te recibiste sí, con una tesis sobre Bazán, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Lo soñás a Bazán? ¿Por qué? ¿Qué hay entre Bazán y vos? Ay, qué pregunta, la verdad. Yo, la verdad que a Bazán lo conocí justamente con esta idea del Robin Hood. Siempre que volvíamos de la casa de mi abuelo, pasábamos por la ermita del cementerio del oeste, yo era changuito, y mi papá me decía, ahí lo mataron a Bazán Frías. ¿Y quién era Bazán Frías? Bazán Frías era el Robin Hood tucumano, y obviamente yo changuito me imaginaba toda la idea del Robin Hood, arco y flecha, eh, pero sí, creo que uno, a medida que investiga este tipo de cuestiones, crea un lazo, un nexo que lo une a alguna de las figuras que me sucedió, ¿no? Me sucedió, por ejemplo, con un bandido también de la época que fue asesinado acá en Aguilares. Y creo que uno crea cierta, cierto lazo, ¿no? Que quizás el tema del libro es como tratar de cerrar ese ciclo de Bazán. Agustín, ha sido un verdadero placer charlar, siempre es un placer charlar con vos, leerte. Quiero que me contés cómo podemos acceder a tu libro. Bien, el libro por el momento se lo puede conseguir a través de la página de la editorial. La editorial se llama Tinta Libre. Ahí ustedes pueden comprar el libro de dos maneras. Pedirlo de manera física, en donde se tiene que imprimir, se tiene que encuadernar, son un par de días de demora, o en formato ebook, o sea, virtual, que es más rápido, ¿sí? Es más inmediato. Me informaron hace poquito que quizás dentro de unos días esté disponible desde la editorial a la venta por Mercado Libre también. Bueno, yo te cuento que ya compré el mío, estoy esperando, lo compré en formato físico, no veo las horas de leerlo, como ya he dicho. Mira, antes de leerlo, se lo recomiendo a toda la gente, justamente por haber leído artículos periodísticos. Quiero agradecerte muchísimo por esta conversación, por este viaje pasado del Tucumán criminal, ¿no? Aunque ha sido breve, prometemos que no va a ser el último. No, no va a ser el último, no va a ser el último, eso seguro. Gracias, Agustín, por esta charla. Ha sido un verdadero placer. Y a ustedes, seguidores de los primeros, quédense con nosotros en las redes sociales. Estamos en vivo y los vamos a seguir informando durante toda la tarde. Muchas gracias.